Estimados amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Miguel Ángel Marañón, gerente comercial de Grupo Splitel. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado el día de hoy Todo sobre la instalación subterránea, donde nos estarán acompañando dos de nuestros Splitelers, nuestros influencers en el mundo de la fibra óptica, el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, a quienes ya varios de ustedes lo han conocido en algunos otros eventos, y el ingeniero Octavio Álvarez Padilla. Primeramente les doy la bienvenida. Víctor, Octavio, muy buen día, qué gusto saludarlos. Muy buenos Buenos días a días, todos. Víctor. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos, Octavio. Sabemos sobre todo el tiempo que nos estás dedicando, muy valioso. Víctor, como siempre, agradecerte el favor de que nos acompañes en estos eventos. Me voy a permitir presentar a ambos para aquellas personas que no los conocen. El ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, el día de hoy es nuestro ingeniero de cursos, capacitaciones. Ha trabajado ya con nosotros dentro del Grupo Splitel en el área de Optronics como ingeniero de soporte técnico. A la vez estuvo en el área de ingeniero de marca, analista del centro de servicio, y desde hace unos 4 años aproximadamente ingeniero líder en la parte de capacitaciones, cursos y seminarios. Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos y bienvenidos. Y por otro lado, pues la verdad es que hoy contamos con la participación de una persona a la cual también le tenemos un cariño muy especial. El ingeniero Octavio Álvarez Padilla, para quienes no lo conocen, ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en puestos ejecutivos. Ha trabajado en empresas líder en el ramo de la fibra óptica como Sycor de México, hoy Corning Cable Systems, Duraline como gerente de ventas y mercadotecnia de México, en Alcatel México también como gerente comercial de la división de fibra óptica, para Prismian Cable Systems como gerente comercial de la división de fibra óptica de México en redes privadas, y desde hace aproximadamente 7-8 años, él es el socio, fundador y director de asesoría y consultoría Roaltec SADCB. Aquellas personas que no ubiquen esta empresa, pues es una empresa de consultoría especializada en la tecnología para el despliegue de fibra óptica por el método de soplado o jetting, mejor conocido en algunas otras partes del mundo. Octavio, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco el que estés con nosotros el día de hoy. Al contrario, Miguel, gracias a ti por la presentación. Mucho gusto de estar aquí el día de hoy y viendo también con gusto la nutrida asistencia al evento. Así es, tenemos el día de hoy una asistencia bastante interesante, cosa que les agradecemos a todos ustedes, nuestros valiosos visitantes. Pues no me queda más que dejarles cámaras y micrófonos a Víctor, a Octavio y esperar para todos ustedes que nos acompañan, que disfruten de este webinar. Tengan un excelente día y nos vemos un poquito más tarde para resolver sus dudas e inquietudes. Gracias, Miguel. Gracias, Octavio, por tu participación. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con esta parte de la introducción, de saber qué es todo lo que necesito para una instalación subterránea. Pero vamos a iniciar con la definición de qué es este subsistema subterráneo. En una red de planta externa hay 3 tipos de subsistemas: aéreo, subterráneo y submarino. El día de hoy vamos a profundizar en este subsistema subterráneo. ¿En qué consiste? Bueno, este consiste en colocar nuestro cable de fibra óptica en el subsuelo, ya sea enterrado directamente o en el interior de ductos. Con la instalación subterránea utilizamos cualquiera de estas dos técnicas. Nuestros principales objetivos es lograr un alto nivel de protección de toda nuestra infraestructura contra agentes externos, como lo son huracanes, accidentes vehiculares, vandalismos, fauna nociva, mantenimiento de algunas zonas comunes, etcétera, que van a afectar significativamente a las redes ópticas. Adicionalmente, la instalación subterránea va a contribuir a una visión más estética y ecológica dentro de este entorno y una mayor seguridad para peatones y vehículos que hoy
es uno de los puntos a considerar para la sustentabilidad del ambiente y la infraestructura. ¿Ok? Como podemos ver aquí en esta presentación, tenemos que tener en cuenta la profundidad de la zanja en nuestro subsistema subterráneo, ya sea que yo me oriente por la instalación de enterrado directo o la instalación por medio de algún tipo de ductería que más adelante vamos a detallar. En este caso, en el estándar de planta externa nos recomienda que tengamos una zanja cuando mínimo de profundidad de al menos 60 centímetros. Posteriormente, a 45 centímetros, ya sea de nuestro cable directamente o de nuestro ducto, colocar una cinta de advertencia. Cinta de advertencia que dice cable de fibra óptica en un color pues llamativo. ¿Para qué? Para que si tenemos alguna intervención de alguna maquinaria por mantenimiento o alguna circunstancia de algún otro servicio o propio de una instalación nueva, bueno, nos sirva como elemento de protección, de advertencia y que no dañen ya sea nuestro cable directamente o la ductería. Iniciaremos con validar las ventajas y desventajas del método subterráneo por enterrado directo. En este método, como su nombre lo dice, voy a colocar directamente mi cable de fibra óptica en una zanja sin ninguna protección adicional al cable, la cual posteriormente voy a cerrar. Por lo tanto, mi cable debe de ser lo suficientemente robusto para soportar este tipo de aplicación. Las ventajas de este método es, como su nombre lo dice, no requiero protección adicional, sin ninguna tubería. Por lo tanto, ahí estoy descartando un elemento. La estética de este método de instalación, ya una vez cerrada mi zanja, pues es buena, a diferencia de una instalación aérea, que sabemos que hoy en día ese tipo de instalación ya está demasiado saturado y en los postes parece un nido de algún pájaro o una telaraña, algo que no es agradable a la vista y mucho menos facilita el mantenimiento. La instalación es relativamente económica, ya que requiero de pocos elementos para emplearla. Uno de ellos solamente el cable. Y es flexible en el sentido de definir la ruta. La ruta la va a ir definiendo nuestro propio cable, siempre y cuando respetando los radios de curvatura. Desventajas de este método de instalación. Al estar pues sin ningún elemento adicional que lo proteja, cuando tengamos alguna excavación de algún otro servicio como agua, drenaje, etcétera, pues está propenso al daño por algún tipo de maquinaria o personal que realice excavaciones. Más si yo no coloqué mi cinta de advertencia como lo mencionamos anteriormente. Una vez que ya tapamos la zanja en este método de instalación, es difícil de accesar. Si no colocamos los elementos adecuados para definir por dónde va la trayectoria de nuestro cable, pues prácticamente vamos a perder nuestro cable y sería complicado pues estar cavando en puntos, diferentes puntos tratando de localizar mi cable de fibra óptica. Adicionalmente, nuestro cable de fibra óptica debe de ser lo suficientemente robusto para soportar este método, esa compresión de la tierra y todos los elementos que conlleva este material. Por lo tanto, mi cable debe tener dicha protección, una armadura. Por lo tanto, eso lo torna con un costo adicional a diferencia de un cable sin armadura. Los cables adecuados para este método de instalación, como ya lo mencioné, pues son cables armados. En el caso de Optronics manejamos el cable armado dieléctrico en el caso de que mi instalación requiera un cable que no tenga ningún elemento metálico. El cable armado dieléctrico tiene una primer cubierta de polietileno de mediana densidad, dos hilos de apertura para facilitar el desforre, una armadura de hilos de fibra de vidrio, que es un elemento de protección contra la fauna nociva, y una segunda chaqueta que va a dar la protección a nuestros hilos de fibra óptica y soportar esa
compresión de la tierra. Tenemos otra versión que es el cable armado multitubo, el cual solamente contiene una chaqueta de polietileno de mediana densidad, pero cuenta con una armadura de metal corrugada con un baño de polietileno, la cual le da esa resistencia a la compresión de la tierra. Sin olvidar, perdón, el uso de nuestra cinta de advertencia. Ahora vamos con nuestro método de instalación por ductería. Como su nombre lo dice, en este caso vamos a emplear algún tipo de ductería para darle protección a nuestro cable de fibra óptica. Las ventajas de este método de instalación, pues tenemos un menor costo se ahorran nuevas excavaciones en el caso de daños, reemplazo y actualización del cable. La ductería ya una vez instalada me va a permitir colocar o quitar algún cable sin necesidad de volver a cavar. El acceso lo voy a tener por medio de los puntos de registro, de los registros de telecomunicaciones. Son adaptables para la futura colocación o remoción de instalaciones sin afectar la obra civil. Son económicos durante una larga vida operativa, es decir, tal vez el método de instalación es un poco costoso en comparación al anterior, pero la durabilidad, la larga vida útil, a cierto modo, lo reduce el costo. El cable que se utiliza en este método de instalación tal vez no necesita ser tan robusto. ¿Por qué? Porque la protección se la da la ductería. Por lo tanto, con un cable sencillo que va a tener un costo mucho menor, pues es suficiente. Minimiza la necesidad de posibles reparaciones posteriores cuando se requieran crecimientos para instalación ya existentes. Sin embargo, también tenemos algunas desventajas. Tiene un alto costo de instalación. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar la zanja, necesitamos colocar la ductería, necesitamos colocar nuestro cable y puntos de registro. Estos puntos de registro que la norma, el estándar de planta externa nos indica que la separación entre registros en una instalación subterránea por ductería no debe de exceder los 183 metros de separación y debemos de utilizar un registro en cada cambio de dirección. Sin embargo, para algunas empresas exceden ese parámetro de separación entre registros. Ok, es válido. Sin embargo, entre más separados estén los registros y yo utilice un método de instalación tradicional por jalado, va a ser más complicado la instalación. Pero no se preocupen, tenemos métodos revolucionarios que nos van a permitir hacer una instalación en un tramo mucho más largo y lo vamos a ver más adelante. Desventaja, proporciona un posible camino para algún material como agua o gas, es decir, al estar conviviendo tal vez con algún otro servicio y al tener en estos puntos de registro el ingreso a la ductería, bueno, si el registro se inunda y yo no coloco un tapón adecuado al ingreso de esa ductería ya con mi cable instalado, bueno, pues el agua va a seguir ese camino que definió la ductería y esto podría ser contraproducente para mi instalación. Los cables adecuados para este método de instalación, vamos a mencionar el principal, que es el cable exterior dieléctrico. Este cable exterior dieléctrico tiene una estructura muy sencilla, solamente tiene una cubierta de polietileno de mediana densidad, 2 hilos de apertura y posteriormente ya un tubo holgado con mis hilos de fibra. La estructura es muy sencilla, el cable se va a tornar tal vez económico, se va a tornar ligero, fácil de operar. Tal vez sea el indicado. Sin embargo, aquí vemos presentes a los cables armados, que también los podría yo instalar en un método de instalación subterráneo por ductería. ¿Por qué? Bueno, lo voy a definir dependiendo las características del ambiente de la instalación. Es decir, si se proyectó una instalación subterránea por ductería, pero yo tengo presencia de fauna nociva,
tal vez mi cable exterior de eléctrico no va a ser suficiente. Voy a tener que estar reparando continuamente por que los roedores dañen mi cable. Sin embargo, aunque la protección contra la compresión de la tierra la tiene la ductería, bueno, yo aparte protejo mi instalación, mi enlace de fibra con un cable armado. Pero esto no lo voy a decidir yo, eso lo van a decidir ustedes que conocen el ambiente donde va a ser instalado dicho cable. Ahora bien, en esta parte de la ductería existen diferentes tipos de ductería utilizadas para una instalación de cables de fibra óptica. Tenemos el ducto convencional o como también nosotros lo conocemos, monoducto, un solo ducto, el cual no tenemos un parámetro en cuanto al material, sin embargo lo más utilizado es polietileno de alta densidad. Tampoco tenemos un color definido o estandarizado. Para una organización mucho mayor se utiliza un color diferente para, no sé, cada trayectoria o para cada operador, etcétera. Eso es muy a cuestión de quien está haciendo la instalación. Lo que debemos de considerar es lo siguiente, que mi ducto tiene un diámetro exterior y un diámetro interior, que el ducto con diámetro interior reducido va a albergar menor cantidad de cables de fibra óptica, mientras que un ducto con un diámetro más amplio va a permitir colocar mayor cantidad de cables de fibra óptica. En el estándar de planta externa nos menciona que nosotros debemos utilizar un ducto de al menos 4 pulgadas, pero 4 pulgadas es un ducto muy grande. Nos menciona también que podemos en ese ducto de 4 pulgadas colocar ductos más pequeños en el interior para tener pues vías disponibles y colocar mayor cantidad de cableado. Sin embargo, ya en el mercado utilizamos en cuestión de ductos convencionales, vamos a llamarlo de esta manera, desde media pulgada, 1,5 pulgadas, hasta 2 pulgadas es como lo más comercial. En la parte de los ductos, la especificación viene una característica que se llama RD, que es la relación diámetro exterior, diámetro interior. Aquí, ¿por qué es relevante? Veamos este ejemplo donde yo tengo un ducto con diámetro nominal de 2 pulgadas y un RD 11. Pero también tengo un ducto de 2 pulgadas, diámetro nominal, pero con un RD 7. Ok, ¿qué quiere decir? Que el RD, entre más grande sea el valor, más delgado va a ser la pared de mi ducto. Entre más pequeño sea el valor del RD, va a ser más grueso la pared de mi ducto. El RD indica cuántas veces es más pequeño el grosor del ducto versus el diámetro interno. Eso es lo que nos hace referencia. Sabiendo que si yo tengo un ducto con pared delgada, pues tal vez va a tener menor resistencia a la compresión que un ducto con una pared más gruesa. También tenemos algún otro tipo de ductería que está homologada con instituciones gubernamentales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo es el tritubo. El tritubo son 3 ductos que están unidos y este ducto está normado por la SCT, donde la SCT nos dice que este tritubo debe tener cada ducto independiente un diámetro de 40 milímetros, diámetro exterior, y diámetro interior 34 milímetros. La ceja con la que están unidas no debe de ser mayor a 3 milímetros, debe de ser color verde, debe de tener un material de prelubricación en la pared interna del ducto y debe soportar 15 toneladas, ya que esta ductería se utiliza para la instalación de cables de fibra óptica en el acotamiento vehicular. ¿Okay? Si yo quiero entrar en ese rubro, la ductería que debo utilizar es tritubo. Sin embargo, hoy en día tenemos ducterías que han venido a revolucionar la instalación subterránea.
la tendencia en instalaciones de cables de fibra óptica es la subterránea, ya sea por enterrado directo o por ductería, donde la parte de la ductería ha tenido mucho más auge. ¿Por qué? Porque en la parte de la ductería tenemos este nuevo ducto que se llama microducto. El microducto, como su nombre lo dice, son ductos pequeños, los cuales me permiten albergar mayor cantidad de cables de fibra óptica. Por ejemplo, aquí tengo un microducto de 2 vías, 2 ductos pequeños, microducto de 3 vías, microducto de 4 vías, que albergan cables de fibra óptica que se llaman microcables. El microcable es un cable de fibra óptica con un diámetro reducido, pero con un conteo de hilos grande, alrededor de 288 hilos en un diámetro de 8 milímetros. Entonces, imagínense, tengo 4 vías donde puedo colocar 4 cables de hasta 288 hilos, pues es una gran densidad en un espacio pequeño. ¿Por qué? Porque dependiendo del diseño del microducto, que puede ser plano, la zanja tiene una profundidad no mayor a 30 centímetros y un ancho de hasta 3 centímetros. Mientras que si el diseño del microducto es agrupado, ok, es un poco más grande la zanja, pero aún así con menor dimensión que la zanja convencional. Para un microducto agrupado, tengo una mini zanja de una profundidad de máximo 40 centímetros y de ancho hasta 15 centímetros. Muy, muy pequeña a comparación de la zanja convencional. Aparte que este tipo de instalación pues es menos invasiva que la instalación con ductería convencional, ya que existen máquinas que realizan el zanjado a un costado de la acera. No tengo que cerrar el tráfico en la parte de las grandes urbes. Este método de instalación es muy, muy factible. Otro elemento que debemos de considerar son los registros. Los registros que se manejan en la parte de telecomunicaciones, lo que tenemos más en el mercado son los registros de concreto polimérico, aunque tampoco no está normado el material con el que se deben de realizar los registros adecuados para este ámbito, por todas las características que nos ofrece este tipo de material, pues es lo más usado. ¿Por qué? Porque son materiales ligeros, resistentes a la compresión, fácil de transportar, fácil de operar con ellos, etcétera. Lo que yo tengo que definir esto de mi registro es dónde lo voy a colocar, que nos va a indicar su aplicación. Si lo voy a colocar donde va a haber tráfico vehicular o si lo voy a colocar en paso peatonal, donde el paso peatonal necesita menor resistencia, de 1 a 3 toneladas, mientras que de paso vehicular entre 5 a 20 toneladas. ¿Ok? ¿Y qué coloco dentro de mi registro, aparte de mi cable? Pues cierres de empalme, donde en una instalación subterránea, mi cierre de empalme debe de tener una protección contra elementos sólidos y elementos líquidos. Esa protección que nos define el estándar de IS 60529, que es el grado de protección IP. Para una instalación subterránea, lo recomendable es que mi cierre tenga un grado de protección IP68, donde el primer dígito nos dice que está protegido totalmente contra elementos sólidos, y el 8 que está protegido contra los efectos prolongados de la inmersión bajo presión. ¿Qué quiere decir? Pues que mi registro en algún punto podría inundarse. Ok, pues mi cierre de empalme necesita estar preparado para evitar que ingrese el agua dentro de mi cierre de empalme y me ocasione problemas. Muy bien. Recordándoles que pueden ir dejándonos sus preguntas a el chat y al final vamos a abrir una sesión donde vamos a contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Y bueno, por mi parte, la participación ha terminado. Sin embargo, voy a dar pauta a este método revolucionario que es el método subterráneo, pero por soplado de fibra, donde voy a dejar la palabra a el experto que es el ingeniero Octavio,
y nos va a hablar sobre en qué consiste, las características y algunos puntos muy importantes, ¿ok? Pero para esto quisiera dar pauta a un sondeo, donde la idea es de que ustedes puedan participar. Vamos a lanzar nuestra primer pregunta de este sondeo y van a aparecer una serie de respuestas o de opciones. Por favor, elijan una opción. Nuestro primer sondeo nos dice que indica por favor cuál de las siguientes variantes de instalación subterránea en ducto conoces o has utilizado. Vamos a dar un par de segundos para que contesten. Por favor, ayúdenos a participar en este sondeo. Vamos a dar unos segundos. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos los resultados. Ingeniero Octavio, le dejo micrófono y el resultado del sondeo. Muchas gracias Víctor, te agradezco. Muy interesante tu plática para darnos una introducción al tema de las instalaciones subterráneas. Vemos aquí los resultados de la encuesta. Como ven ustedes, les comento, el jalado a mano sigue siendo la opción de instalación más popular o más utilizada, con un 77%. El jalado con winch y dinamómetro un 14%. Finalmente, el soplado con un 10%. Entonces, tenemos ya un punto de partida para poder comentarles algunas características tanto del método de jalado y el soplado y ver cuáles pudieran ser las ventajas y desventajas. ¿Me ayudas, por favor, Víctor, con la siguiente lámina? Ok, aquí tenemos un segundo sondeo, ingeniero. Sí, Ayúdenos. perfecto. Adelante, adelante. Continuamos perdón, teníamos contemplado una segunda pregunta, por favor. Muy bien, ayúdenos a contestar, por favor. El siguiente sondeo es: en México, el método de soplado jetting es todavía poco utilizado. Lo vimos como resultado del sondeo anterior. No obstante, sus ventajas técnicas y económicas versus el método de soplado, perdón, el método de jalado. Ayúdenos a seleccionar alguna de las opciones, por favor. Vamos a dar un par de segundos para que nos ayuden a contestar. Listo. Vamos a ver los resultados de este sondeo. Adelante, ingeniero. Ok, es muy costoso el 58% de las opiniones. Requiere de mucha previsión y planeación el 49%. Se requiere un personal de alto nivel técnico, un 37%. El soplado no funciona en países subdesarrollados, un 3%. Y no creo que funcione, es solo mercadotecnia. Vemos aquí, también tomamos nota de los resultados. Por favor, Víctor, si gustas la siguiente lámina, ahora sí. Ok. Como ven ustedes, el método de soplado sigue siendo un método poco utilizado en el país. Ahora lo que vamos a hacer es platicarles un poco de los fundamentos técnicos de la instalación de cable de fibra óptica, considerando cualquier método de instalación. En primer lugar, tenemos los factores técnicos o parámetros técnicos. El
El factor más importante es el coeficiente de fricción entre el cable y el ducto. Ese coeficiente de fricción, dado que se tiene que aplicar una fuerza para poder instalar el cable, es el que nos va a marcar la pauta de la fuerza que vamos a requerir para el jalado. Todos ustedes también que están involucrados en el mundo del cable de fibra óptica saben que el cable de fibra óptica tiene un parámetro que se llama la resistencia permisible. Es decir, es la resistencia a la tensión más allá de la cual puedo causar un daño a largo plazo a la fibra óptica. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer durante la instalación del cable por cualquier medio, es evitar alcanzar esa tensión permisible de tal manera que el cable y su fibra óptica que está en el interior no sufra daño. Aquí vemos, por ejemplo, del lado derecho, un peso, que en este caso es un peso fijo, y tenemos una superficie de desplazamiento. Esa superficie de desplazamiento y el peso, pues entre los dos va a haber un coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción lo representamos como la relación que hay entre la fuerza de jalado y el peso del objeto que pretendemos mover a lo largo de esa superficie. Como pueden ver ustedes, entre más grande sea ese coeficiente de fricción, pues obviamente la fuerza de jalado o de instalación que vamos a requerir pues es mucho mayor. Y esto se ve reflejado también en esta gráfica, que es una recta, y lo que nos indica que es una relación proporcional, ¿verdad? Entre más sea más alto el coeficiente de fricción y el peso del cable o del objeto, pues vamos a tener que aplicar una fuerza mucho mayor. Si esto lo reflejamos en el cable, como ustedes saben, el cable tiene un peso lineal. En las especificaciones que les entregan los fabricantes, siempre se indica el peso lineal del cable. Para cables dieléctricos, los cables más comunes de fibra óptica, pues andan alrededor, no más de 100 kilogramos por kilómetro. Para cables ya con armaduras, pues podemos tener cables hasta de 200 o más kilogramos por kilómetro. Obviamente, pues eso se va a reflejar inmediatamente en una fuerza de instalación mucho menor y una longitud menor. Aquí vemos en la fórmula del lado derecho, donde está la gráfica, el lado de las X, que es la longitud. Conforme nosotros vamos instalando más lejos el cable, pues obviamente va a pesar más y por consiguiente va a llegar un momento donde alcancemos esa fuerza permisible y inmediatamente vamos a tener que suspender la instalación del cable. De otra manera, pues podemos dañarlo. Pero ¿qué pasa cuando esa fuerza la alcanzamos antes de un registro? Pues vamos a tener que ir al sitio y vamos a tener que abrir una ventana, se conoce como ventana, y ahí vamos a tener que extraer el cable. Y vamos a tener que hacer lo que se conoce como una figura 8. Por ahí en una de las láminas que nos presentó Víctor, se veía cómo estaban desenrollando un carrete en figura 8. Entonces, esto va a hacer que al final del día tengamos, sobre todo en el método de jalado, pues que abrir muchas ventanas para poder evitar que el cable adquiera nos llegue a esa resistencia permisible. La siguiente, por favor, Víctor. Otro factor es el tema de las curvas. Las curvas, como muchos de ustedes saben, dentro de una instalación de fibra óptica pueden ser tanto verticales como horizontales. Va a depender mucho
sobre todo en planta externa, de las condiciones del terreno. Entonces, obviamente, uno de los elementos importantes que tenemos que considerar en una instalación es respetar los radios de curvatura o nuestros diámetros de curvatura que vienen especificados en nuestros cables y también, obviamente, en el ducto, de tal manera que no los excedamos, porque también ese es un factor importante que puede causarnos atenuaciones. Y esto lo comento también por los elementos que utilizamos, sobre todo en el jalado, que son poleas. Pues estas poleas tienen que ser de un tamaño tal que no vayan a dañar la fibra óptica, justamente por el tema del doblarlas a un radio de curvatura mucho menor al que pueden ser dobladas. Adicionalmente, el otro factor sería la fuerza de instalación que tenemos que aplicarle al cable en las curvas. Muchos de ustedes habrán instalado ya cables, a lo mejor en un edificio donde hay curvas en la tubería. Se van a dar cuenta que es muy difícil pasar cables donde ya hay curvas. Y esto, la razón se ve aquí reflejada en esta lámina, donde vemos, por un lado, la gráfica de una... Vemos tres gráficas. En la parte de abajo vemos la recta, que corresponde justamente cuando tenemos un ducto recto, como el caso de la lámina anterior. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos curvas? La fuerza de instalación va a tener una relación exponencial, como se ve abajo, y va a ser función del radio. Entonces, imagínense, si tenemos entre radios menores tengamos, obviamente esa fuerza de instalación va a aumentar mucho. Entonces, tenemos aquí ya un par de conclusiones. Por un lado, tenemos el coeficiente de fricción y por otro lado, tenemos las curvas. Durante nuestro proceso de instalación, lo que vamos a tratar de hacer es superar ese coeficiente de fricción o ayudarnos con elementos que nos permitan bajar esa fricción entre el ducto y el cable. Y por otro lado, irremediablemente vamos a tener curvas. Por lo tanto, tenemos que buscar también elementos que nos ayuden a hacer menor esas fuerzas de instalación. La siguiente, por favor, Víctor. Entonces, tenemos por un lado la instalación tradicional o el método de jalado y por otro lado tenemos lo que se conoce como soplado o jetting. Aquí del lado derecho vemos gráficamente en qué consiste. En el método de jalado, como ustedes saben, lo puedo hacer por medio de un winch. Todavía no, ahí estamos. Lo puedo hacer por un winch o lo puedo hacer a mano. Ahora, si lo hago a mano, ¿cómo voy a saber en qué momento voy a exceder esa fuerza permisible? Esa es una de las grandes desventajas que vamos a encontrar en el método. No tengo una manera para saber si no estoy esforzando más allá de los valores permisibles al cable. Pero por otro lado, lo puedo hacer con un winch y normalmente un winch profesional debe venir equipado con un dinamómetro que nos va a estar permitiendo evaluar esa fuerza de instalación para que en el momento que nos acerquemos a la carga permisible, pues detener el proceso. Adicionalmente, como podemos ver en esta lámina, el método tradicional va a requerir una guía de jalado, ¿sí? Esa guía de jalado normalmente puede ser ya proporcionada por el fabricante del ducto, o sea, el ducto que adquirimos nos puede venir ya preinstalada la guía. Las guías pueden ser, como ustedes saben, pueden ser textiles, pueden ser hilos de polietileno, pueden ser rafias, pueden ser de muchas formas, ¿no?
Entonces, eso es un costo que tenemos que considerar dentro de nuestra instalación. Si no tenemos el ducto preguiado, entonces, una vez que ya está instalado, tenemos que instalar esa guía y obviamente, pues, es un proceso más que tenemos que añadir durante nuestra instalación, la colocación de esa guía para poder colocar el cable. Ahora, en el método de jalado vamos a requerir personal que esté de ambos lados. Gente cuidando el carrete y del otro lado, pues gente que esté operando el winch. Entonces requerimos gente de los dos lados. Ahora, si en un momento dado llegamos a una zona donde tenemos ya la carga permisible, pues vamos a requerir gente que esté recibiendo la punta para hacer el 8 en esa ventana donde alcanzamos esa fuerza. Entonces, vamos a tener gente de los dos lados. Platicamos ya de las tensiones altas por la misma fricción que se genera entre el cable y el ducto, y esto nos va a llevar a menores distancias de instalación y por consiguiente a sacar una punta del cable y hacer una figura 8 y después recuperar la punta y lanzarlo al siguiente tramo. La velocidad de instalación, pues vamos a tener que ir a velocidades muy lentas, dado que pues tenemos que cuidar que el cable no se vaya a dañar. Va haciendo contacto con la superficie del ducto y si el ducto está muy rugoso, pues obviamente puede dañarlo. Y finalmente, lo que comentábamos de las de las gráficas anteriores, las diapositivas anteriores, el tema de las curvas. Ese tema es un tema que nos va a añadir una fuerza de instalación adicional. Por otro lado, tenemos el método de soplado o jetting. En primer lugar, no vamos a requerir una guía para la instalación. La instalación se va a hacer con un dispositivo, es una máquina que se conoce como sopladora. Aquí se representa gráficamente. Por un lado, tenemos unos rodillos o bandas que le van a dar un pequeño impulso, una fuerza de empuje inicial al cable. Y por otro lado, se va a establecer por medio de un flujo de aire que proviene de un compresor a alta presión y a alta velocidad, se va a establecer dentro del ducto un flujo de aire, una corriente de aire. Esa corriente de aire nos va a ayudar a arrastrar el cable dentro del ducto. Entonces, la combinación de ambas fuerzas, pequeña fuerza de empuje que se le da al cable y por otro lado las fuerzas de arrastre que se producen debido al flujo de aire a alta velocidad dentro del ducto, pues es lo que va a hacer que nuestro cable avance dentro del ducto. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Pues vamos a lograr distancias de instalación pues muy grandes comparativamente con el método de jalado. Podemos hablar de entre 2.000 y 3.000 metros. Obviamente, la mayor distancia la vamos a adquirir si consideramos todos los factores relativos al tema de las curvas, el tema de la fricción, etcétera. Y por otro lado, vamos a tener una velocidad mucho mayor. Quiere decir que vamos a poder tener una mayor productividad, una productividad mucho mayor, como pueden ver ustedes, más carretes de cable instalados por día. Y finalmente, el impacto de las curvaturas en el ducto pues va a tener menor influencia que durante el método de jalado, lo cual pues contribuye a estas mayores distancias de instalación ininterrumpida. En la siguiente, por favor. Finalmente tenemos aquí otra lámina donde mostramos en paralelo los dos métodos. Ya hemos platicado un poco de comparativamente en cuanto al tema de las
personas que se requieren en cada uno de los métodos, su ubicación. Yo añadiría solamente aquí dos factores muy importantes. Uno es el compresor. Necesitamos tener un compresor que reúna las características de caudal y de fuerza o presión que nos permita alcanzar esas longitudes. Y por otro lado, el ducto. O sea, el ducto que se requiere para el soplado no debe ser un ducto demasiado grande. En el método de jalado sí te ayudaba mucho que fuera un ducto grande de mucho diámetro, pero en el método de soplado no, porque evidentemente si tienes un ducto muy grande vas a requerir un compresor muy grande y este tipo de compresores pues son especiales. Entonces, dos factores que tenemos que cuidar es el tema del compresor, el tema del diámetro del ducto, las dimensiones del ducto, y añadiría yo otro tema, el portacarrete. Un buen portacarrete bien aceitado va a ser de gran utilidad en cualquiera de los dos métodos, pero sobre todo en el método de soplado, por la velocidad a la cual vamos a estar instalando el cable. La siguiente, por favor. Y finalmente, una gráfica con diferentes ventajas comparativas entre los dos métodos. Una alta productividad, estamos hablando de 5 a 12 kilómetros por día versus 2 a 3 kilómetros por día por cuadrilla. Esto es verdaderamente pues, una ventaja que nos representa en costo y en tiempo una gran ventaja como instaladores. Y sobre todo, un bajo costo de instalación. ¿Por qué? Porque la misma productividad que nos da el equipo va a hacer que nuestro costo unitario pues baje significativamente. Finalmente, enseguida una instalación interrumpida. ¿Qué es lo que va a pasar con una instalación ininterrumpida? Obviamente voy a requerir manipular menos el cable porque el cable se va a instalar a 1000 metros, ahí a lo mejor voy a tener que sacar la punta para hacer una figura 8, mientras que en el método de jalado lo voy a tener que hacer a menos distancia, por lo cual voy a tener una mayor manipulación del cable. Esto se ve reflejado también en un mínimo daño al cable. ¿Por qué? Porque aparte el cable no va a estar sujeto a tensión, por lo cual no corro el peligro de exceder esa fuerza de instalación o permisible. El menor costo de mano de obra, pues el trabajo lo va a hacer el equipo, no la gente. Entonces, vamos a requerir un menor costo de mano de obra. Y finalmente, un factor también que interviene en el costo global, que sería una reducción en los registros que requiero. ¿Por qué? Por lo mismo de que voy a tener distancias de instalación mucho mayores. La siguiente, por favor. Aquí les voy a hablar un poco de nosotros. Somos una empresa, ya lo comentó durante la presentación Miguel. Somos parte del grupo Splitel y nos hemos dedicado exclusivamente al tema de la instalación subterránea y en particular de la instalación con soplado. Siguiente, por favor. Aquí vamos a dar pie a otro sondeo que les vamos a pedir nos respondan rápidamente. Adelante. No sé si ya todo el mundo lo tiene, creo que sí. ACR en colaboración con Grupo Splitel tiene contemplada la impartición de un curso teórico, 30% práctico y 70%, 30% teórico y 70% práctico. Por favor, ¿nos podrías indicar cuál es la probabilidad que te puedas inscribir a este curso? Cabe resaltar que en este curso está planeado que los participantes operen las máquinas de soplado. Adicionalmente, de validar todas las características necesarias para este método de instalación. Hay pocas empresas que van a poder permitir
que uno como usuario final, como alguien que apenas está aprendiendo, deje de operar ese tipo de máquinas. Aquí el ingeniero nos va a prestar sus máquinas y vamos a poder jugar con ellas. Claro, nos va a dar las previsiones que debemos de tener. Listo. Tenemos aquí los resultados del sondeo. 25%, un 31%, 35%, un 50%, 21%, un 75% y 14%, un 100%. Pues realmente veo números interesantes en este tema. Ojalá nos puedan acompañar en estos cursos. Damos paso a la siguiente. Aquí tenemos un poco los mercados que atendemos en la empresa. Como pueden ver ustedes, es telecomunicaciones, transporte, energía, industria, corporativo y datos. Tuve la oportunidad de revisar un poco la lista de asistentes al webinar y veo que nos acompaña gente de todos los diferentes industrias, como puede ser la industria de energía por los gasoductos, obviamente la gente de telecomunicaciones, transportes, veo gente de ferrocarriles, veo gente de carreteras, veo gente también de corporativos. Entonces, realmente lo único que les puedo decir es que el método de soplado y la fibra óptica se puede instalar prácticamente en forma subterránea en cualquiera de estas situaciones y se pueden hacer proyectos muy interesantes actualmente para poder hacer el despliegue de la fibra óptica que requieren, no solamente para su operación interna, sino también para poder comercializar, ya sea uso de fibra óptica o tráfico con operadores de telefonía. La siguiente. Aquí nuestros servicios. El servicio fundamental que nosotros damos a nuestros clientes es la asesoría para la integración de proyectos, que consiste en un acompañamiento a nuestros clientes desde que están en la fase de planeación para ayudarles a generar un proyecto que esté enfocado a una instalación óptima de su cable de fibra óptica mediante el método de soplado, la correcta selección de materiales y elementos y métodos constructivos que les van a permitir poder llegar a ese objetivo. Y de la mano con todo este punto que es fundamental, pues viene la venta de equipos, la renta de equipos. Estoy hablando tanto de los equipos de soplado como los compresores, que como les comentaba, son elementos fundamentales y que son, en cierta manera, tienen un cierto grado de ser especiales. Entonces nosotros tenemos la capacidad para poderles apoyar en esos diferentes proyectos. Obviamente el arranque de proyecto, la operación de los equipos, la capacitación. También podemos apoyarles en sus pruebas de acondicionamiento en ductos, que también es una actividad muy importante que se requiere para que cuando ustedes van a instalar la fibra, pues el ducto esté listo, una vía libre y sin ningún problema para poder instalar la fibra. Obviamente el soporte de nuestros proveedores para el centro de servicio y siempre tener refacciones y consumibles y poder estar en posibilidad de reparar sus equipos en caso de que tengan alguna avería. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a nuestros socios tecnológicos, la compañía Plumet, una compañía suiza que es el precursor y el inventor del método de soplado y de los equipos de soplado. La compañía Kaiser Compresores, que es una compañía alemana que es especialista en compresores de alta calidad y de gran avance tecnológico. Y finalmente la compañía Polywater. Polywater es una compañía de origen norteamericano
que se especializa en los lubricantes que se requieren para la ductería y en particular en el tema del soplado. La siguiente, por favor. Y finalmente, la gama de equipos que tenemos a su disposición, que van desde las sopladoras que se requieren para los grandes anillos nacionales, como la Superjet. Como ven ustedes, cables de hasta 32 milímetros de diámetro con fuerzas de instalación máxima de empuje de 700 newtons, alrededor de 70 kilogramos, y ductos hasta de 63 milímetros de diámetro. Como comentaba Víctor en su presentación, estamos hablando de ductos de 2,5 pulgadas nominales, que sería el máximo diámetro donde se vuelve el soplado, donde todavía el soplado es óptimo, ¿verdad? Ya más allá de esos diámetros, pues no es el soplado no sería una opción económica. Tendríamos que tener un compresor muy grande. Aparte, todos los equipos de todos los fabricantes están en este estándar de hasta 63 milímetros. Y finalmente, de ahí hacia abajo, la CableJet, que fue la primera sopladora que hubo y que es realmente el caballo de batalla, está diseñada para cables hasta 18 milímetros, normalmente y eléctricos, pero también la hemos utilizado también en proyectos con cables de armadura y como les comento ha sido el caballo de batalla de la marca. Tenemos también equipos como MiniJet, Microjet y Últimas que van desde las redes de distribución hasta la red de última milla. Por ejemplo, una sopladora Últimas nos puede soplar cables hasta de 4 milímetros y estos son equipos ideales para su última milla. La tendencia, como comentaba Víctor, en un futuro es tener inclusive ya los accesos de última milla, las acometidas en forma subterránea. Existen ya métodos también para hacer estas acometidas, no con zanjas, inclusive con métodos que se les llama sin zanja, y se pueden utilizar estas sopladoras que son equipos prácticamente que caben dentro de un portafolio, son equipos muy compactos. Y finalmente, creo que esta sería la última lámina, si no me equivoco. Quiero terminar con un par de videitos muy cortos donde vamos a ver la operación de estos equipos en proyectos aquí en México. Adelante con el siguiente video. El primer video fue un equipo CableJet. Aquí tenemos una MiniJet con microcables. Y para que se den una idea de la diferencia, ¿no? En el equipo de microcables vamos a requerir pues un compresor muy pequeño comparativamente contra el compresor que requerimos para el cable normal. Y vean la velocidad de instalación que sobrepasa los 100 metros por minuto. Listo. Vamos a continuación a hacer el último sondeo. Les rogamos nos lo respondan lo más pronto posible. Víctor, no sé si se alcanza a ver toda la pregunta. Yo aquí la veo en forma muy limitada.
Ok, después de participar en este webinar y conocer los mitos y realidades sobre el soplado, indica por favor una o varias de las siguientes opciones. 1. Continuar con el método de jalado a mano o por winch. 2. Aprender más sobre el método de jalado. 3. Solicitar asesoría y presentaciones particulares. 4. Promover pruebas de campo. Y 5. Comentar con tus superiores, colegas y clientes las ventajas de este método. Unos segunditos para que nos ayuden a contestar. Muy bien. A continuación vemos los resultados. 27% nos dice que continúa con el método de jalado a mano o por winch. 53% aprender más sobre el método de jalado. 30% solicitar asesoría y presentaciones particulares. 45% promover pruebas de campo. Y el 56% comentar con tus superiores, colegas y clientes las ventajas. Muy bien. ¿Quiere finalizar con algo, ingeniero? Pues por mi parte, muchas gracias. Estamos listos para resolver cualquier pregunta o la mayor cantidad de preguntas en este momento. Si no, pues con mucho gusto lo haremos si nos las plantean por correo electrónico. Vamos a poder atender todas sus preguntas. Les agradezco mucho su asistencia y espero que todo lo que hemos platicado de hoy pueda serles útil. Muchísimas gracias. Antes de comenzar con la sesión de preguntas, también el ingeniero forma parte de este grupo de Splittellers, quien ustedes pueden hacer preguntas directamente en la página de fibremex.com y en el apartado de consul técnico va a resolverle el ingeniero las dudas con respecto al método de soplado o instalación subterránea o alguno de los Splittellers correspondientes. También para los que nos siguen de manera constante, los invito a que formen parte del siguiente webinar, que también vamos a tener una colaboración especial con el ingeniero Rodrigo Ramírez, presentando desafíos y mejores prácticas en la red de GPON, o lo que algunos conocemos como FTTX. Va a ser el 13 de julio en punto de las 11 de la mañana. También para invitarlos a que formen parte de nuestros cursos presenciales, ya vamos a llevarlos de manera presencial a partir del día lunes, el curso de planta interna, planta externa y Five to You en las fechas disponibles, que ahora podemos otorgar un formato DS3 que forma parte de esta validación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Adicionalmente, pues agradecerles antes de pasar a la sesión de preguntas y visiten nuestras redes sociales. Miguel, no sé si nos quisieras ayudar con las preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Las que no logremos a contestar por la parte del tiempo, se las vamos a contestar vía correo electrónico. Adicionalmente, por la presentación, se las vamos a hacer llegar igualmente por correo electrónico adicional de material que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Correcto. Víctor, Octavio, pues primeramente agradecerles este tiempo, esta información que varios de nuestros amigos ya aquí en el foro de preguntas nos han estado agradeciendo. Por aquí, Allen Sanga desde Perú nos dice que muchas gracias por compartir sus conocimientos y las buenas prácticas. Allen, pues te agradecemos el que hayas estado con nosotros aquí, al igual que todos nuestros demás amigos. Ya tenemos una serie de preguntas formadas. Víctor, me gustaría empezar con esta de nuestro amigo Alfonso Sosa, donde nos dice que cuál es la normatividad aplicable vigente para el diseño, construcción de canalizaciones para el área de telecomunicaciones.
Ok, la norma de planta externa, que es por la que nos regimos, es ANSI TIA 758-B. En esta norma nos indica algunos parámetros de instalación de manera general en un ambiente externo. La NOM 001, en su versión 2012 y próximamente 2018, hace una concordancia contra esta norma internacional. Prácticamente es lo mismo. Muy bien, Víctor, muchas gracias por tu aporte. Nuestro amigo César de León nos dice que el método de soplado depende mucho de la calidad de instalación y la orografía del terreno y el clima de cada región. Muy cierto, no sé si en este sentido, mi estimado Octavio, tengas algún apunte para este comentario de César de León que lo quieras reforzar. Con mucho gusto, Miguel. Sí, César, mira, sí, definitivamente el tema de la orografía y el tema del clima son factores importantes a considerar para el desempeño del método. Obviamente, donde tengas muchas subidas, bajadas y donde tengas temperaturas altas, la temperatura alta contribuye al aumento de la fricción, pero para eso tenemos ciertos mecanismos que podemos utilizar como instalar temprano, muy temprano, cuando la temperatura no se ha elevado mucho, y también nuestro compresor equiparlo con un post enfriador que nos enfríe el aire que nos manda el compresor, y eso nos va a ayudar mucho a contrarrestar todos estos factores, pero todos son factores que se pueden de alguna manera ir minimizando cuando se hace el planteamiento del método. Muy bien, Octavio, muchísimas gracias. Fíjate que por aquí revisando también vemos varios apuntes, básicamente hablan del mismo tema o nos preguntan que si este método de soplado puede servir también para introducir cables eléctricos en ductos. Definitivamente, el método, existen muchos métodos y máquinas, no solamente que te pueden instalar el cable utilizando aire a alta presión. Plumet es un especialista, la compañía que es nuestro proveedor tecnológico, tiene equipos para instalar inclusive cables de alta potencia eléctricos de muy alto calibre y de alto peso, utilizando, por ejemplo, en lugar de aire, agua, prácticamente flotando el cable. Entonces, existen por medio de nuestro socio tecnológico la capacidad para poder instalar cualquier tipo de cable dentro de un ducto. Muy bien, Octavio, muchísimas gracias. Por aquí nuestro amigo Miguel Linares hace un apunte también interesante donde nos dice que en Latinoamérica se compite con mano de obra calificada a excelente precio, y si lo comparamos con la máquina de soplado, compresor, tubería y especial para fibra, parece ser, bueno, aquí se cortó, pero dice tubería especial para fibra sería más caro. Creo que sí hay ahí como que esa duda de si la mano de obra que se está utilizando actualmente en el proceso de jalado tradicional, pues obviamente puede ser más barata que el método de soplado, pero si mal me corriges, Octavio, esto sería sujeto a un estudio en el momento de plantear el proyecto, ¿correcto? Es correcto. Ahora, con respecto a los materiales, o sea, por ejemplo, el ducto que se utiliza para jalado es el mismo exactamente que se utiliza para soplado. Por ahí algunas personas han comentado que se requiere un ducto especial. El ducto que está aprobado para telecomunicaciones sirve tanto para un método como para el otro método. En cuanto a la calificación del personal que se requiere, por ejemplo, para el jalado, pues solamente el operador es el que realmente debe tener una capacitación, conocer el equipo, pero la gente que está dentro de la cuadrilla es gente que no requiere una capacitación muy diferente a la capacitación de la gente que lo hace por jalado. O sea, comparativamente podemos decir sin ningún problema que son totalmente competitivos, ¿no?
Correcto. Hay algunos de nuestros amigos que nos están visitando en este webinar desde otros países como Perú, como Argentina, como Colombia. Nos dicen que cómo podemos hacer para ingresar a estos cursos. Nos vamos a poner en contacto con ustedes, mi estimado Israel Enrique Zapata, para mandarles los links de nuestros eventos que vamos a tener de manera virtual, o si en algún momento dado les interesa participar de alguno presencial, les haremos llegar la información de cuándo van a ser fechas y las modalidades de estos cursos. Por acá otra pregunta de nuestro amigo Sergio Núñez, dice, ¿en qué lugares han realizado prácticas del método de soplado? Pues creo que ahí son varios y Octavio, tú tienes la respuesta concreta a este cuestionamiento. Perdón, ¿en qué lugares hemos realizado prácticas? Del método de soplado o en dónde se ha realizado soplado en ductos. Aquí en la República Mexicana. Sí, sí, es correcto. No, específicamente. Bueno, la verdad es que es difícil ahorita enumerar, pero puedo decirles que en prácticamente toda la República, ¿no? O sea, hemos tenido proyectos desde Baja California, en el estado de Sonora, en el desierto de Sonora, que si ustedes conocen un poco aquí la geografía del país, pues en la parte de Sonora, pues es un desierto, así con dunas, y con arena. Hemos instalado con estos métodos, nuestros clientes han instalado cables en ambientes de ese tipo, como por ejemplo en Yucatán, en la Riviera Maya, microductos, en el estado de Puebla, microductos, en el distrito, en la Ciudad de México, quiero decir. O sea, prácticamente hemos estado en gasoductos, hemos estado también en carreteras. Sería difícil enumerar en todos los sitios donde hemos eh, participado con nuestros equipos. Correcto. Pero sí, sí, la verdad es que como bien comenta Octavio, mis queridos amigos, se ha tenido una participación bastante interesante. Cerramos el año pasado con un proyecto muy interesante en la región norte del país, si no mal recuerdo fue en Sonora, Octavio, donde fueron Sí, es más correcto. de 200 kilómetros instalados y esto, pues bueno, para que se den una idea del gran valor que tiene hoy en día un método de soplado bien realizado por la mano de un experto como el ingeniero Octavio Álvarez. Por acá vamos a tocar un punto interesante que creo nuestro amigo Jorge Alberto Avilés puso en el chat una pregunta que creo que es de la gran mayoría de los participantes, pero él se atrevió a preguntarla. Dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿a partir de qué distancia o longitudes de cables a tender podemos considerar el comprar un equipo de soplado? Creo que aquí hablamos del tema de rentabilidad del equipo, mi estimado Octavio. Tú nos podrás Sí. contestar aquí. Bueno, definitivamente la inversión que se requiere para equipos de soplado, no solamente tienes que contemplar la sopladora, sino también el compresor, ¿no? Entonces, va a depender, esta respuesta depende mucho también del tipo de cable que vas a instalar. Si te vas a especializar en cables, en microcables, como vimos en la presentación, pues son equipos relativamente compactos. Las sopladoras son de mucho menor costo y lo mismo el compresor. Y si te vas a ir a una instalación como por ejemplo la que se hace en carreteras, obviamente pues vas a requerir una mayor inversión. Yo diría que para el tema para ambos temas, tratando de generalizar, pero cada caso es diferente, pues yo diría que por lo menos deberías tener unos 100 kilómetros de instalación como para pensar en una adquisición. Pero en tanto sucede eso, nosotros tenemos el equipo para rentarlo. Lo rentamos a un precio muy competitivo, nuestras tarifas son muy competitivas y aparte te permite conocer el método, te permite realmente evaluar si tu siguiente paso es adquirir una sopladora y un compresor en función de los trabajos que a futuro puedas visualizar. Muy bien.
Vamos a tocar, si quieren, esta última pregunta que viene en dos partes. Una es de nuestro amigo Alfredo Contreras y la segunda parte que también va muy de la mano de Dylan de la Rosa, donde nos dice la primera parte, si hay un cable en el ducto, ¿puedo usar el método de soplado? Y la segunda parte es, ¿qué cantidad de cables se pueden instalar a la vez mediante este método de soplado? Contestando la primera pregunta, si existe un cable dentro de un ducto y fue instalado por el método de soplado, se pueden sobreponer cables, se puede sobreponer otro cable. ¿Ok? Perfecto. Contestando a la segunda pregunta, el número de cables que pueden ser instalados simultáneamente, pues aquí la respuesta definitivamente lo más es definitivamente un solo cable. Yo lo que sí puedo hacer es instalar, eh, eh, por ejemplo, si ya existe un ducto que tiene espacio y hay un cable, puedo meter simultáneamente 2 o 3 microductos dentro de ese mismo ducto que ya tiene un cable y después soplar la fibra. Lo que no es recomendable hacer es soplar cable simultáneamente. Eso, por protección del cable, no lo recomendamos. Es correcto. Muchísimas gracias, Octavio. Pues bien, amigos, nos quedan un par de preguntas, sobre todo ya sobre el tema de los cursos, sobre las siguientes fechas. Como ya nos comentaba Víctor, nuestro próximo webinar está ya calendarizado para el día 13 de julio. Los invitamos para que se inscriban. Les vamos a estar haciendo llegar a sus cuentas de correo la invitación. Y pues por mi parte, ya para prácticamente cerrar este webinar, me gustaría agradecerles enormemente a Víctor, a Octavio, el tiempo, la información, la dedicación que le han dedicado a este espacio y sobre todo por compartir esta información con todos nuestros amigos. Octavio, Víctor, pues si tienen alguna palabra final, me gustaría cederles el micrófono y agradecerles a todos su participación. Pues agradezco la invitación al webinar. Víctor, te agradezco haber compartido y sobre todo a los asistentes, pues agradecerles su participación y sobre todo que se sientan en la confianza de consultar con nosotros estos temas. Con mucho gusto podemos apoyarles a sus proyectos y decirles que verdaderamente siéntanse con la confianza de poder explorar estas nuevas formas de instalación y estoy seguro que van a tener grandes resultados. Gracias, Octavio. Víctor, Muchísimas ¿algún aporte gracias. final? Sí, claro. Nada, agradecer a los participantes. Continúen acompañándonos a los siguientes seminarios y creo que la información les va a ser de mucha utilidad. La grabación del seminario también se los vamos a hacer llegar. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube, fibremex.com, donde van a poder encontrar la grabación de todos los seminarios que hemos realizado. Ya en compañía con el ingeniero Octavio es el segundo, entonces vienen muchos más con temas de sumo interés para todos ustedes. Y nada, agradecer, que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias, Víctor. A nombre de Grupo Splitel, su amigo Miguel Ángel Marañón les da la más cordial, el más cordial agradecimiento por habernos acompañado. Les deseo que pasen un excelente día. Buena tarde, amigos. Hasta pronto.